El Club Deportivo San Roque exhibe casta y bravura ante el onubense, uno de los grandes de la categoría. Los rojillos ejercían de visitantes ante uno de los equipos llamados al ascenso y que finalmente se adjudicaba los 3 puntos en juego en su campo tras vencer por corta distancia, 2-1. Onubense y Club Deportivo San Roque se enfrentaron en la mañana de este domingo en la 21ª jornada del campeonato en División de Honor andaluza con objetivos bien distintos. Por su parte, el filial del Recreativo de Huelva por seguir enganchado al tren de cabeza, mientras que el Club Deportivo San Roque por la supervivencia una temporada más. La entrega del conjunto sanroqueño sobre el césped de la ciudad deportiva decano del fútbol español dice mucho de este San Roque, de su capacidad para la categoría y de su postura ante las adversidades. En muchos de los tramos del partido, el Club Deportivo San Roque evidenció casta, bravura y muestras de ser un equipo muy trabajado pero sin chispa en la punta de lanza del ataque. El primer tanto del encuentro no llegaría hasta el 44 del primer acto. El equipo onubense, por mediación de Fernando, aprovechó un error en la cobertura de la defensa sanroqueña para batir a Borja Valadez, muy bien bajo palos pese a los 2 goles encajados. Era el 1-0 y con ese resultado los jugadores invocaron al túnel de vestuarios. La segunda mitad fue otra historia, con más dominio del juego y del esférico para los de Mariano Marco, dejando al filial recreativista casi encerrado en su campo. De hecho, el conjunto local aprovechó los pocos espacios que dejó el Club Deportivo San Roque para finalizar a la contra una excelente jugada que Arias culminó con gol en el minuto 56. Tras el 2-0, el Club Deportivo San Roque no se amilanó y buscó el gol. Fue a los 4 minutos del segundo tanto del onubense cuando en una buena acción a la contra, Aarón acortaba distancias en el marcador. Momentos después, el Club Deportivo San Roque reclamó al colegiado Bravo toledano un gol anulado a Chupi que hubiese significado un más que justo empate a 2. Empate a 1 y reparto de puntos en el choque entre el Club Deportivo Guadiaro y el Vejer Balompié. El Guadiaro, sumado a un punto trabajado en su carrera por mejorar sus posiciones en la clasificación. Los de Sergio Mena, mucho mejor en la segunda mitad, merecieron más ante el Vejer, otro de los grandes de esta categoría de primera andaluza. El Club Deportivo Guadiaro ejerció de local este domingo por la tarde para dar cobertura a la 21ª jornada del campeonato en primera andaluza. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Antonio Godino, persona con un gran nexo familiar y deportivo con la entidad del Club Deportivo Guadiaro. En este choque de trenes y uno de los partidos de la jornada en la categoría, el cuadro granota fue muy incisivo por bandas, con un jovencísimo Cipri bien escoltado por Selu, Sergio Lata, Fabián y Álvaro, entre otros. El Guadiaro se tuvo que conformar con un punto que también sirve para mantener una posición cómoda en la tabla de clasificación, 15º con 22 puntos, los mismos que suma Tesorillo y Chiclana Industrial, los 3 equipos empatados y a 8 de la zona de descenso que ocupan San Fernando B, Alcalá del Valle y Juventud Sanluqueña. El encuentro estuvo francamente muy igualado. Los de Sergio Mena desarrollaron buen fútbol en la segunda mitad, algo descompuestos en los primeros minutos del primer acto, cuando en un fallo en la cobertura defensiva propiciaba el gol del cuadro visitante sobre el minuto 5 y por mediación de Jonathan Ruiz, de lo más destacable del cuadro visitante, que dio más sensación de contentarse con el empate. A los 9 minutos, justo después del gol visitante, Sergio Lata empataba, devolviendo las tablas al marcador, que ya no se movería. El Club Deportivo San Bernardo sigue aumentando la renta de puntos en el liderato de segunda andaluza. Volvía por tanto el fútbol en esta categoría al municipal Alberto Umbría en la tarde de este domingo con el partido de la jornada entre el San Bernardo y el conjunto de Facinas, aún más líder el San Bernardo después de vencer 4-1 al uno de los conjuntos que están en la zona de descenso. El equipo estuvo superior ante un Facinas que acabó pidiendo la hora. En la primera parte el objetivo era abrir el campo y marcar cuanto antes ante un equipo que previsiblemente iba a encerrarse en su área. Raúl hizo doblete para el conjunto amarillo en los minutos 28 y 46 de la primera mitad. El delantero vuelve a la racha goleadora que con este doblete le da mucha autoestima de cara a encuentros muy importantes que están por llegar. En el minuto 57 de la segunda mitad, Mateos Pavón marcaba un auténtico golazo desde casi el centro del campo, aprovechando que el equipo amarillo tenía el balón y ejercía una férrea presión al rival en la misma medular, circunstancia que aprovechó el cuadro visitante para cortar distancias. Después del susto, monólogo del San Bernardo, ejercitando al máximo sus demarcaciones por fuera y por dentro, con jugadas dignas de elogio y que daban sus frutos, con 2 tantos más, en este caso doblete de Edu Navas, para marcar en los minutos 64 y 89
Quedaban la victoria a su equipo, donde ya suma 55 puntos en lo más alto de la tabla. Sigue la buena racha de victorias. El Samber ha sumado 50 puntos en los últimos 10 partidos disputados para un total de 55 puntos. Como referencia al segundo clasificado, el conjunto del Puerto Real, el cuadro amarillo le aventaja un total de 11 puntos. La próxima jornada, el conjunto de Fernando Gutiérrez ejercerá de visitante ante el Atlético sanluqueño. No ha podido ser, ha estado muy cerca el Club Voleibol Teruel de Andrés Villena. Finalmente se ha adjudicado el subcampeonato de la Copa de Su Majestad el Rey. Los remates y los puntos del opuesto sanroqueño como factor diferenciador finalmente no fue suficiente para doblegar a uno de sus ex equipos, el Unicaja Almería, que conquistó su 11º título. Los dos grandes dominadores del voleibol nacional de los últimos años se volvían a ver las caras en una gran final. Club Voleibol Teruel y Unicaja Almería plasmaron desde el primer punto su rivalidad sobre la pista del pabellón Javier Limbroda de Melilla, donde se ha celebrado la Copa de Su Majestad el Rey. Los ahorradores igualaron en 2 ocasiones la ventaja aragonesa para hacerse con el triunfo en un igualado desempate con parciales de 25-18, 14-25, 25-20, 20-25 y 10-15. El gran trabajo de los almerienses coronó al capitán Jorge Hermansa como MVP del torneo tras su gran aportación durante los 3 días de competición. Los primeros compases fueron de total igualdad, con los dos conjuntos arriesgando en saque, tratando de presionar la construcción de juego, que conforme se desarrollaba seguía creciendo en emoción, y ni siquiera el disputadísimo cuarto parcial no bajó las sensaciones que forzaba el desempate, que fue lo que se esperaba. Una batalla de tensión, emoción y espectaculares acciones entre los dos grandes dominadores del voleibol nacional de la última década. Unicaja Almería seguía dominando gracias al liderazgo de su capitán Jorge Hermansa, que sumó otro bloqueo y trabajo en recepción para agrandar la renta a 4 puntos. Club Voleibol Teruel no quería ceder el trono, pero el empuje andaluz cerraba el choque para sumar la 11ª Copa de Su Majestad el Rey para Unicaja Almería.